Bueno, vamos a calmarnos porque aquí es la hora de la verdad y bueno, vamos a ser prudentes y darle la palabra también a nuestros otros invitados. Miren, ustedes han recibido esta carta de nuestro jefe, el jefe de la iglesia. ¿Cómo les ha parecido la carta? ¿La conocen? Buenas tardes, mi nombre es Isabel y hemos recibido la carta y nos parece una carta muy fuerte, pero nos hemos dado cuenta que esas son las cosas que pasan en nuestra comunidad y es muy triste que, aunque sabemos que pasan en nuestra comunidad, tengan que enviarnos una carta para decirnos lo que está pasando. Y nosotros nos hemos sentido así. Entonces para nosotros es también bueno recibirla, pero también nos da mucha tristeza darnos cuenta que esto pasa en nuestra comunidad. Gracias, doña Isabel, pero ¿podían contarnos algo? ¿Podían contarnos algo de cómo fue que llegaron a estas tierras, que no son sus tierras? Bueno, nosotros somos judíos, vivíamos en una población cercana a Jerusalén, muy pequeña, pero pasaron cosas políticas en nuestra tierra. Hubo algunas revueltas de parte de nuestros paisanos, cosas de las que yo estaba pues muy de acuerdo, pero no teníamos mucho que ver ahí, y luego el ejército romano se metió, destruyeron el templo. Yo no sé si ustedes han escuchado. Yo no sé si ustedes han escuchado que hasta nuestro gran templo en Jerusalén fue destruido y mucha gente tuvo que salir de sus tierras. Nosotros dejamos todo lo que teníamos, animales, unos pequeños cultivos. No éramos ricos, pero vivíamos muy bien y hemos llegado acá a esta parte y pues estamos pasando muchas necesidades. Es muy doloroso y le agradezco a usted. Así mantiene el canasto en la casa. Y le agradezco a usted, Pastor Santiago, porque usted representa cosas que nosotros no podemos decir porque pues nos da miedo. Recuerde que pues aquí está el dueño y espero no tener repercusiones por esto, pero aquí están nuestros jefes. Muchas gracias, muchas gracias. Me gustaría saber, quisiera saber, nuestra trabajadora, aquí dice que hay una queja, ¿verdad? Que a usted no le pagan. Pero mi pregunta es, ¿cómo es que usted llegó a trabajar? ¿Qué pasó con sus tierras? ¿Cómo las perdió? Sí, señor, le voy a contar. Mi esposo y yo teníamos una pequeña chacra en Palestina. Sembrábamos lo que necesitábamos, pero luego la situación económica nos hizo hacer un crédito a señores como esto de la túnica azul. ¿Le prestamos el dinero o no? Y no pudimos pagarlo, entonces tuvimos que dejarle nuestras tierras. Y es así que tampoco con el salario de mi marido, un denario al día, no alcanzaba. También yo tuve que trabajar. Para las mujeres es más difícil siempre la situación. Bueno, aquí nuestro invitado a mi extrema izquierda, derecha. Los extremos. A ver, cuénteme usted a qué se dedica. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un honor estar con ustedes. Bueno, yo desde que vivía con mi familia en Palestina y que abrazamos la fe cristiana, pues también tuvimos que emigrar debido a la persecución y debido a la invasión del imperio. Y fuimos un poco más previsores que
que nuestros hermanos que están aquí al lado y mi hermana que está aquí al lado, porque, pues sí, no previniendo lo que ya se venía, pudimos leer un poco la situación política y entonces pues juntamos nuestros recursos, vendimos nuestras tierras y nos movimos. Y bueno, llegamos a otra ciudad en donde pudimos volver a iniciar nuestros negocios. Dejamos nuestros contactos en Palestina y empezamos a hacer contactos en todas estas provincias de Asia y más allá. Le va muy bien en sus negocios. Por supuesto, Dios ha sido bueno con nosotros y ha cumplido su palabra y claro, nos hemos esforzado y bueno, hemos sido altamente bendecidos. Aquí tuvo una expresión usted, señora trabajadora, porque él, bueno, ¿qué puede decir con respecto a lo que él dice? O sea, él dice que somos perezosos, ellos y yo, porque no fuimos previsores. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo ha hecho su riqueza? ¿A costa de qué? Sí, a ver, ¿qué productos usted maneja? Y cuéntenos un poco más, porque dicen que viaja mucho. Sí, efectivamente. Aprovechando estas nuevas rutas marítimas y terrestres que el imperio ha facilitado para todos nosotros. Y bueno, por eso le decía yo que aunque mi nombre es Isaac, pues adopté un nombre más propicio para los negocios y Olimpo me puede facilitar la entrada a estos comercios. Mi esposa, incluso mi esposa... Por favor, al público le voy a suplicar. Bueno, si no quieren no les hablo a mi esposa, pero mi esposa su nombre es Raquel, pero bueno, actualmente adoptó el nombre de Priscila, un nombre precioso, ¿no? De manera que pues mantuvimos nuestros contactos en Palestina, pero también en Asia. Hemos cultivado cereales, hemos cultivado trigo, semillas, el fruto de la vid, el aceite a través de la explotación de la aceituna, en fin, también hemos incursionado en el mercado de las pieles y algo que nos está dando mucho éxito ahora y que ya estamos entrando en el mercado, incluso hasta Roma, es el negocio de la púrpura.